El fascismo español tenía un contenido revolucionario, especialmente para algunos de sus fundadores, como Narciso Perales. La Falange era un movimiento revolucionario que pretendía cambios muy profundos en la sociedad española de entonces, cambios que siguen siendo necesarios ahora. José Antonio preconizaba una síntesis superadora de las opciones contrarias, al mismo tiempo que la defensa de los valores del espíritu y del entendimiento de la patria como unidad de destino en lo universal, pretendía hacer una revolución social. La reforma agraria entregaría el campo a los campesinos, se realizaría el ideal de que la tierra debe ser para el que la trabaja. La banca sería nacionalizada porque no consideraba justo que el ahorro de todos los españoles sirviera como negocio para unos cuantos que dominarían la economía entera del país. La mayoría de los primeros falangistas eran jóvenes de la alta burguesía y de la aristocracia. El objetivo era convertir a la Falange en un movimiento de masas con amplia participación obrera, aunque fuera antimarxista. Raimundo Fernández Cuesta se convertiría más tarde en el secretario general de Falange. Se discutió si nos pondríamos alguna prenda para distinguirnos. Entonces José Antonio dijo, sí, la camisa azul, que es el mismo color del overol del proletario. Y en cuanto a la bandera, también roja y negra, precisamente porque era la bandera del sindicalismo de la Confederación Nacional del Trabajo Española, y para tener una semejanza. Y el empleo de la palabra camarada, que era clásico, propio del comunismo, dijo, porque no sabemos por qué, no podemos reivindicar nosotros y darle otro sentido a la palabra camarada que la que tienen los comunistas. Sin embargo, la Falange nunca llegó a ser un partido de masas ni a contar con el apoyo de las clases trabajadoras. En España no se daban las condiciones que habían impulsado el crecimiento de este tipo de movimientos en Italia y Alemania. En muchos aspectos, España seguía siendo un país decimonónico. Las capas sociales que hubieran podido apoyar un movimiento fascista estaban integradas en otros partidos o simplemente no existían en España. No había una pequeña burguesía traumatizada por la crisis económica o por la derrota en la Primera Guerra Mundial. La clase media se sentía protegida por el ejército de cualquier intento revolucionario y la clase obrera no había sufrido una decepción que pudiera llevarla a buscar nuevas alternativas fuera del marxismo o del anarquismo. La Falange fue un movimiento minoritario hasta febrero de 1936. A partir de entonces, la violenta polarización de la sociedad española llevó a miles de jóvenes conservadores a elegir el movimiento más combativo. Al estallar la guerra, la Falange experimentó un crecimiento aún más espectacular. Unirse a la Falange era una declaración de fe en la causa nacionalista. Para muchos era también una protección ante la persecución de que eran objeto las organizaciones obreras en la zona nacionalista. A la camisa azul la llamaban el salvavidas. Otros nacionalistas, especialmente los más conservadores, veían con desagrado el populismo y la violencia en la Falange. No pude nunca unirme a los falangistas porque no los consideré puros en el sentido cristiano. Entonces yo no los consideraba que eran cristianos. No consideraba que eran cristianos los falangistas. Consideraba que no actuaban como a mí me parecía bien. Y nunca me gustaron. Hubo una fobia contra el falangismo en mi familia. En parte también porque la CEDA y el falangismo estaban encontrados. Y nosotros éramos de la CEDA. Los carlistas eran una fuerza ultraconservadora dentro de la España nacionalista. Al contrario de la Falange, la defensa de la religión era una de las causas fundamentales del carlismo. Habla Jaime del Burgo. El lema tradicional del carlismo. Dios entendido como la religión en su aspecto práctico, pero sin intromisiones de la Iglesia en la gobernación del Estado. Luego, en el aspecto político, nosotros manteníamos la foralidad de las regiones, es decir, para nosotros entendíamos que España era un conjunto de regiones que en un cierto momento se habían unido en un interés común, que era la nación española, ¿verdad? Franco vio desde un principio el peligro de fragmentación entre sus seguidores.
Su cuñado, Ramón Serrano Súñer, fue el encargado de encontrar una fórmula para unir a todas las facciones nacionalistas. Los objetivos eran evitar las discordias y las pugnas internas que iban a debilitar al Estado naciente y sobre todo desde el punto de vista de Franco y como general en jefe, conductor de una guerra, creo que tenía razón. Sobre todo, él lo que buscó fue mantener en orden y disciplinada la retaguardia. Si se abandonaba la retaguardia a la libertad y a los caprichos o a los disparates de los grupos, podían en un momento complicarse las cosas de manera que trascendieran a los frentes de combate, como ocurrió justamente en la zona republicana. La Falange se había quedado sin líderes. José Antonio había sido ejecutado en una cárcel republicana. Los demás posibles candidatos estaban en la cárcel o muertos. La organización estaba dividida por pugnas políticas y rencillas personales. El 17 de abril de 1937, un ex mecánico, Manuel Hedilla, asumió la jefatura de Falange. Hedilla no tenía la preparación ni la capacidad para ocupar ese cargo. Fue una presa fácil para Franco. 2 días después, Franco decretó la unificación de la Falange y el carlismo en un movimiento nacional bajo su propia dirección. Hedilla desafió la autoridad de Franco y fue condenado a muerte, aunque la sentencia fue posteriormente conmutada a cadena perpetua. La boina roja de los carlistas y la camisa azul de la Falange ya eran un solo uniforme. Franco había asegurado así el triunfo de su conservadurismo autoritario y la unidad de sus seguidores. El que decía apoyar la restauración de la monarquía se había erigido en dictador absoluto. Los verdaderos monárquicos como Eugenio Vegas Latapié estaban indignados. Pues el nuevo Estado que había creado Franco les parecía que no era tal Estado, era exclusivamente una dictadura ejercida exclusivamente por él. Decía don Pedro C. Rodríguez precisamente que la diferencia que había entre decretos y leyes en el régimen de Franco era que los decretos se los sacaba Franco de un bolsillo y las leyes se los sacaba de otro, pero que era toda la voluntad exclusiva del Generalísimo. El régimen creado por Franco era una dictadura conservadora con símbolos y rituales fascistas. En la Europa de los años 30, en plena recesión económica, el fascismo se podía percibir, y muchos lo veían así, como una alternativa a la lucha de clases. Unir un país tras un objetivo común, aunque sea por la fuerza, puede resultar una doctrina atractiva. Franco, el militar archiconservador, utilizó el fascismo para dar a su dictadura una apariencia moderna. A Franco no le interesaban las nuevas ideologías. Su método, simple pero efectivo, era unir a la derecha bajo los valores tradicionales de la vieja España. No tenía rivales políticos que le pudieran hacer sombra. El único que hubiera podido, José Antonio, murió fusilado en una cárcel republicana. El líder falangista había desaparecido, pero quedaba el símbolo, un símbolo que el nuevo jefe de Estado podía utilizar para sus propios fines. Destacó lo que era inofensivo, digamos lo que era inofensivo para un orden conservador, y calló, silenció, relegó al olvido lo que era peligroso para ese orden. José Antonio había sido enemigo declarado del orden conservador. Ahora su nombre adornaba las fachadas de las catedrales e iglesias de la zona nacionalista. Se había convertido en un mártir más de la España conservadora. Continuó siendo un símbolo, pero sus aspiraciones revolucionarias quedaron sepultadas para siempre. ¡España! ¡Pura! ¡España! ¡Madre! ¡España! ¡Libre! ¡José Antonio Primo Rivera! ¡Libre!